Saludos, querido espectador. Que disfrutes esta nueva historia, y te pido que te suscribas al canal. Episodio 1. El grito inesperado. Hola, me llamo Hugo. Tengo 30 años y vivo en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. Trabajo como técnico de mantenimiento. Cuando no estoy trabajando, me ocupo de mi casa. No es nada especial, pero es mía. Ese día era sábado, uno de esos días simples que no prometen nada fuera de lo común. Estaba cortando el césped del jardín delantero. El ruido de la máquina llenaba el aire y mi mente estaba en silencio. Pensaba en cosas normales, en la semana que acababa de terminar, en lo que iba a cocinar más tarde, en lo rápido que pasa el tiempo cuando uno vive solo. No tenía prisa ni expectativas. Solo quería terminar y entrar a ducharme. Fue entonces cuando escuché un grito. Apagué la máquina de inmediato. Al principio pensé que alguien se había lastimado. Miré hacia la acera y la vi. Una mujer joven, de pie, con el teléfono en la mano. Parecía nerviosa, casi desesperada. Me miraba directamente a mí. Se acercó unos pasos y gritó otra vez, esta vez más claro. ¿Tienes teléfono? El mío murió y necesito llamar a alguien. Me quité los guantes sin pensarlo. Asentí con la cabeza y saqué mi móvil del bolsillo. Se lo tendí. Ella suspiró, como si hubiera estado conteniendo el aire durante mucho tiempo. Gracias, ¿de verdad?, dijo. Mi voz temblaba un poco cuando la escuché hablar. Marcó un número con manos inquietas. Yo me quedé a un lado, sin querer invadir su espacio, pero atento. Escuché cómo la llamada no conectaba. Volvió a intentarlo. Nada. Colgó y bajó el teléfono lentamente. No respondió, murmuró. Por un segundo no supimos qué decir. El silencio se volvió extraño, pero no incómodo. Me miró y sonrió con timidez. Soy Sofía, dijo finalmente. Perdón por gritar así. No pasa nada, respondí. Me llamo Hugo. Me devolvió el teléfono y me dio las gracias otra vez. Me contó, sin entrar en detalles, que había salido apurada de casa y no se dio cuenta de que el teléfono estaba sin batería. Su voz ya no sonaba tan tensa, pero sus ojos todavía reflejaban preocupación. Le ofrecí un vaso de agua. Dudó un segundo, luego aceptó. Caminamos unos pasos hasta la entrada de mi casa. Mientras bebía, me habló del calor, del día tan largo que había tenido. Yo asentía, escuchando más de lo que hablaba. Cuando se fue, me agradeció una vez más y siguió su camino por la acera. Yo me quedé mirando cómo se alejaba. Sentí algo difícil de explicar, como si ese encuentro breve hubiera dejado una marca. Volví a encender la cortadora de césped, pero ya no era lo mismo. El ruido regresó, pero mi mente no. Sin saber por qué, supe que aquel grito había interrumpido algo más que mi tarde. Episodio 2. Una conversación que no debía durar. Hola de nuevo. Soy Hugo. Vivo solo y, aunque estoy acostumbrado al silencio, esa tarde no lograba sacarme de la cabeza a Sofía. El jardín ya estaba terminado, pero yo seguía allí afuera, como si algo me retuviera. No sabía por qué ese encuentro tan simple se había quedado conmigo. Entré a casa y dejé el teléfono sobre la mesa. Pasaron unos minutos. De pronto vibró. Era un número desconocido. Contesté sin pensarlo. Hola, soy Sofía. Perdona que te llame así. Mi teléfono volvió a encenderse y pensé que debía agradecerte como corresponde. Sonreí sin darme cuenta. Le dije que no había sido nada, que cualquiera habría hecho lo mismo. Ella insistió en agradecerme. Hablamos un poco, sin intención de hacerlo largo. Pero la conversación no se cortó. Me contó que había intentado llamar a su hermana. Había tenido un día difícil en el trabajo y necesitaba escuchar una voz familiar. Yo le conté que mi vida era bastante simple, que no tenía grandes historias, solo rutinas. Se rió y dijo que eso sonaba más estable de lo que yo creía. Sin darnos cuenta, el tiempo pasó. Hablamos del barrio, de cómo a veces uno vive rodeado de gente y aún así se siente solo. Hubo una pausa. No incómoda, sino tranquila. ¿Te molesta si paso devolverte el favor con un café algún día?, preguntó. Dije que no, que me parecería bien. Colgamos con un acuerdo sin fecha, sin presión. Esa noche cené tarde. Pensaba en su voz, en la forma en que se había calmado mientras hablábamos. No sentí emoción exagerada, solo una curiosa sensación de cercanía con alguien que apenas conocía. 2 días después la vi otra vez. Caminaba por la misma acera, esta vez más despacio. Me saludó con la mano. Apagué lo que estaba haciendo y me acerqué. Esta vez no necesito un teléfono, dijo sonriendo. Caminamos un rato. Me contó un poco más de ella,
de cómo se había mudado al barrio hacía poco. Yo le hablé de mi trabajo, de cómo me gustaba arreglar cosas porque me daba la sensación de poner orden donde había fallas. Terminamos sentados en un banco. El sol empezaba a bajar. Sofía suspiró y dijo que no recordaba la última vez que había tenido una conversación tan simple y tan honesta. Cuando nos despedimos, sentí algo claro por primera vez en mucho tiempo. No era prisa, ni ilusión exagerada. Era la sensación de que conocerla no había sido casual. Episodio 3. Volver a encontrarnos. Hola, soy Hugo. Después de aquella conversación en el banco, algo cambió en mi rutina. No de forma brusca, ni exagerada. Simplemente empecé a esperar pequeños momentos. Un saludo desde la acera, una sonrisa, una charla corta que terminaba siendo más larga de lo planeado. Sofía volvió a pasar por mi casa unos días después. Esta vez yo estaba arreglando una bicicleta vieja en el garaje. La escuché antes de verla. «Hola», dijo con un tono tranquilo, como si siempre hubiera estado ahí. Le sonreí y dejé la herramienta a un lado. Me preguntó si interrumpía. Le dije que no, que en realidad me alegraba verla. Se quedó un momento observando lo que hacía y me preguntó si siempre me gustó arreglar cosas. Le respondí que sí, que me daba paz entender cómo funcionaban las cosas rotas. Esa tarde caminamos sin rumbo fijo. Hablamos de nuestras familias. Me contó que su relación anterior había terminado hacía tiempo, pero que todavía arrastraba cansancio emocional. No entró en detalles, y yo no pregunté más de lo necesario. Le dije que también había aprendido a estar solo después de una historia que no funcionó. Nos entendimos sin profundizar demasiado. Empezamos a vernos más seguido. A veces tomábamos café en una pequeña cafetería del barrio. Otras veces simplemente caminábamos al atardecer. No había planes grandes ni promesas. Todo se sentía ligero, natural. Una noche, mientras caminábamos, Sofía se quedó en silencio. Pensé que estaba cansada, pero luego habló. «A veces siento que me olvidé de cómo es confiar en alguien», dijo. No respondí de inmediato. Le dije la verdad, que yo tampoco lo tenía claro, pero que no sentía presión con ella, que podía ser yo mismo. Sofía sintió y sonrió con una mezcla de alivio y emoción contenida. Ese día entendí algo importante. No estábamos tratando de llenar vacíos, sino de acompañarnos mientras sanábamos lo que ya existía. Sin urgencia. Una tarde me invitó a su apartamento. Nada especial. Música suave, una cena sencilla. Cocinamos juntos, nos reímos cuando algo salió mal. No hubo declaraciones dramáticas. Solo miradas largas y silencios cómodos. Cuando me fui, sentí algo firme. No una ilusión pasajera, sino una calma profunda. Caminé de regreso a casa sabiendo que ese encuentro, iniciado por un teléfono sin batería, ya se había convertido en parte de mi vida. Episodio 4. Elegir quedarse. Hola, soy Hugo. Para cuando me di cuenta, Sofía ya era parte de mis días. No hubo un momento exacto en el que pudiera decir que todo cambió. Fue más bien una suma de gestos pequeños, de decisiones silenciosas que tomamos sin darnos cuenta. Empezamos a vernos casi todos los días. A veces en mi casa, otras en la suya. No necesitábamos excusas. Cocinábamos juntos, hablábamos del trabajo, del cansancio, de cosas simples. También aprendimos a quedarnos en silencio sin sentirnos incómodos. Eso, para mí, fue una señal clara. Una tarde, mientras ordenábamos unas cajas en su apartamento, Sofía encontró unas fotos viejas. Se sentó en el suelo y las miró sin decir nada. Me senté a su lado. No le pregunté. Al rato habló. Antes siempre huía cuando algo me recordaba el pasado, dijo. Ahora no siento ganas de hacerlo. Le tomé la mano. Le dije que no tenía que forzarse a nada, que estaba bien y despacio. Me miró con los ojos llenos de emoción y asintió. Hubo momentos difíciles. Días en los que alguno estaba de mal humor o cansado. Aprendimos a no desaparecer, a hablar incluso cuando no era cómodo. Sofía me dijo una noche que por primera vez no tenía miedo de imaginar el futuro. Esa frase se quedó conmigo. Yo también cambié. Dejé de pensar solo en mi rutina. Empecé a hacer espacio para ella en mis planes, en mis pensamientos. Me sorprendí a mí mismo preocupándome por cosas que antes no consideraba importantes. Una noche caminábamos por el barrio. Las luces estaban encendidas y el aire era fresco. Nos detuvimos frente a mi casa. Sofía me miró y dijo que se sentía en casa conmigo, incluso estando afuera. En ese momento entendí que no se trataba de grandes declaraciones. Se trataba de quedarse, de elegir al otro incluso cuando no todo era perfecto.
Entramos y nos sentamos en el sofá. No dijimos mucho más. No hacía falta. Yo sabía que ya no quería imaginar una vida en la que ella no estuviera. Episodio 5. De un grito a una familia. Hola, soy Hugo. Cuando miro atrás, todavía me cuesta creer cómo empezó todo. No con una cita planeada ni con una historia complicada, sino con un grito desde la acera y un teléfono sin batería. El tiempo pasó sin que lo notáramos, y nuestra relación siguió creciendo de forma natural. Un año después de aquel primer encuentro, mi vida era muy distinta. Sofía y yo ya vivíamos juntos. Compartíamos rutinas, responsabilidades y silencios cómodos. Nada era perfecto, pero todo era real. Aprendimos a apoyarnos incluso en los días más simples, que al final resultaron ser los más importantes. Una tarde estaba cortando el césped, igual que aquel día. Sofía salió al jardín con 2 tazas de café. Me miró y sonrió. En ese momento entendí que no necesitaba nada más para sentirme completo. Meses después decidimos casarnos. Sin grandes ceremonias ni promesas exageradas. Solo nosotros, nuestras familias y amigos cercanos. Sofía llevaba un vestido sencillo. Yo estaba nervioso, pero tranquilo. Cuando nos miramos frente a todos, supe que estaba exactamente donde debía estar. Durante la ceremonia, Sofía apretó mi mano y susurró que nunca imaginó que una casualidad pudiera convertirse en una vida compartida. Yo le respondí que a veces el amor no llega cuando lo buscas, sino cuando estás listo para recibirlo. Hoy seguimos viviendo en la misma casa. A veces, cuando corto el césped, Sofía se sienta cerca y me observa. Nos reímos al recordar cómo nos conocimos. Esa historia simple se convirtió en nuestro comienzo. No fue un amor de película. Fue un amor construido con tiempo, paciencia y decisiones diarias. Y cada vez que pienso en aquel primer grito, sonrío, sabiendo que fue el inicio de todo lo que ahora llamo familia.